Buenos días, muy buenos días. Agradeciendo a mi compañera y a ustedes por permitirme compartir este espacio en la mañana. Es un reto para mí y un placer al mismo tiempo compartir con ustedes y este equipo maravilloso, integrado o encabezado por nuestra maestra Altagracia Salazar. De verdad es un honor formar parte y esperamos que este encuentro cada día sea más y más enriquecedor. Y ya un poco para entrar en el tema, y mi compañera ya lo abordaba más anteriormente, y es una información que a mí en lo personal me genera shock, pero también es como la evidencia de cosas que sabíamos que pasaban. Y es el caso del señor que estuvo 12 años preso en La Victoria sin tener un expediente judicial, sin que nadie supiese de él. Y digo que es una evidencia porque he estado muchos años cubriendo la fuente judicial, y uno de los temas que usualmente tratamos es lo relacionado a la sobrepoblación de las cárceles y que la mayoría de los presos son presos preventivos. Sin embargo, en este caso de este señor, él no siquiera era un preso preventivo. Y voy a buscar el nombre para decirlo correctamente, que es el señor Luis Peña Valdés, de 55 años de edad. Él duró 12 años en la cárcel de La Victoria, y no estamos hablando de cualquier cárcel. La Victoria es uno de los centros penitenciarios de mayor riesgo, de alto perfil en nuestro país. Sabemos las diferentes situaciones que se han dado y se dan a lo interno de la cárcel de La Victoria. Entonces, cuando encuentras en un estado que se supone que tenemos un estado de derecho y de respeto a la integridad personal, al debido proceso, a que nuestras autoridades son garantes y deben dar fiel cumplimiento a lo que establece nuestra constitución y nuestras leyes, encontrarse un caso como este, además de impotencia, indignación, también nos invita a la reflexión de qué tenemos en nuestro sistema, qué hay, quiénes son nuestros presos, por cuáles razones se lleva una persona a la cárcel, cuáles son los métodos utilizados, ya sea por la policía, por el Ministerio Público, a través de los jueces y el mismo sistema de justicia, para dar respuesta a los diferentes casos. Y también es tan preocupante que incluso la imputación que se le haría o que se le hizo en el momento, siquiera era un delito, se pudiese tipificar como delito, y un delito que se sanciona con cárcel. O sea, de acuerdo a lo que hemos leído, él fue a cobrar una deuda que tenía con una persona para la cual él trabajó. Sin embargo, resulta que lo hacen preso, y entonces no solamente eso, llega a la cárcel de La Victoria y 12 años después es que puede obtener su libertad. No cobró siquiera el dinero por el que trabajó, fue injustamente encarcelado, y sobre todo lo que vivió, porque ¿quién le devuelve a él lo que pasó en la cárcel de La Victoria? Esos 12 años que perdió con su familia, esos 12 años que dejó de producir, esos 12 años no sabemos cuánto pasó en el anonimato y que su familia no sabía de él estando en la cárcel, porque si fue a buscar su dinero por un trabajo que hizo y de repente está preso. Pero tiene otra característica que es una muy particular de de poblaciones vulnerables aquí en República Dominicana, y es que no tenía documentos de identidad, o no tiene documentos de identidad hasta ahora, de acuerdo a lo que hemos leído. Entonces, esa serie de factores que fueron en contra suya, pero no porque él quiso, sino porque no tenía garantizado esos derechos. Entonces, cuando él estaba reclamando un derecho que le correspondía, fue hecho preso, y no solamente eso, siquiera se le dio la oportunidad de ser escuchado por un juez o un fiscal. Entonces, nuestro sistema debe de revisarse, nuestro sistema debe de hacer un escáner y saber qué tenemos, dónde tenemos, porque yo creo que no es el único caso, no me parece que sea el único caso, y es fundamental ahora con las nuevas autoridades del Ministerio Público, con los encargados del sistema penitenciario, con la Comisión de Derechos Humanos que tradicionalmente hace levantamientos en nuestras cárceles. Se debe hacer un escáner y ubicar
esos casos que hay y aquellos también que están en una medida de coerción que se supondría que de acuerdo a nuestra legislación lo máximo son 18 meses que debería estar una persona presa, pero hay quienes tienen años en una cárcel y no se sabe y no siquiera qué ha pasado con sus expedientes. Algunos están extraviados, no, ni la jurisdicción en muchas ocasiones. Entonces, este caso realmente llama a la reflexión, nos llama también a poner el ojo sobre esta población vulnerable que siempre se ha denunciado, que los presos en la cárcel y los presos preventivos no tienen quien responda por ellos, y esta es una evidencia. Yo creo que este caso amerita que se analice a profundidad, que se establezcan sanciones, que se lleguen hasta las últimas consecuencias para poder dar al punto de qué es lo que se trata en este caso. Entonces, es un reto para las actuales autoridades, pero también representaría sería una labor loable y aplaudible que pudiesen identificar otros casos y tengan la valentía, como hicieron ahora con este señor, después de 12 años reconocer, mira, estaba en el sistema no tiene registro y estaba preso injustamente. Yo creo que nuestra sociedad y nuestras autoridades también deben poner el ojo en quienes están en las cárceles, porque no todo el que va a la cárcel ha pasado ha transcurrido los procesos que establece nuestro Código Procesal Penal, que establecen nuestras normas, para entonces estar en esos lugares. Es un llamado de reflexión. Les pedimos a las autoridades que sigan haciendo un trabajo como este que acaban de hacer, identifiquen los otros casos, porque realmente es preocupante.